Buenas noches con todos, me presento, soy Diana, asesora académica de la empresa ICITUR. En esta oportunidad tengo el agrado de ser la moderadora para esta clase de trabajos en caliente. Somos de ICITUR, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El temario del día de hoy será ¿qué son los trabajos en calientes? Peligro de trabajos en calientes, peligros y riesgos, consideraciones de seguridad y salud, responsabilidades, generalidades, oxicorte, trabajos en soldadura, EPP y otras consideraciones. El ponente el día de hoy es Juan Carlos Tupac Yupanqui, ingeniero colegiado y titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina con especialidad en seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos laborales y calidad total y productividad. Cuenta con una maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad de Piura y una especialización del programa avanzado en Dirección de Seguridad, Salud y Gestión de Riesgos Laborales en las empresas en la Universidad ESAM y está certificado como entrenador lúdico. Con 8 años de experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento y supervisión de trabajos de alto riesgo. Doy pase al ponente para que pueda comenzar con su explicación. Ya un poquito hablando como preámbulo, ¿no? Desde ya cuando nos ceñimos un poco a la parte teórica, ¿qué son los trabajos calientes, no? Los trabajos calientes, ¿no? Son aquellos que incluyen quemaduras, ¿no? Soldaduras u operaciones similares, capaces, como les digo, de causar algún tipo de incendio o explosión. Esta actividad es aquella pues, que incluye la llama. Ahora, la llama, el fuego, ¿no? Como ustedes quieran llamar. Partamos primero también de cuáles son algunos de los elementos que constituyen este fuego o esta llama, ¿no? Uno de ellos es la sustancia combustible, ¿no? O el elemento que va a generar esta reacción exotérmica que en conjunto con el oxígeno, bueno, y diversos componentes, ¿no? Van a constituir este fuego. Dentro de lo que son las principales actividades, ¿no? En lo que respecta a trabajos en caliente, bueno, tenemos la que creo que todos los que estamos aquí hemos visto en algún momento, en el trabajo, algún familiar o algo, ¿no? Trabajos con soldadura. O procesos que incluyen soldadura por arco eléctrico, ¿no? Hay diversos tipos de soldadura, ¿no? Soldadura TIG, oxiacetilénica, arco eléctrico, va a depender mucho del tipo de material o insumo con los que vamos a trabajar, ¿no? Bueno, de ahí soldaduras por gases oxicombustibles, llamas abiertas, soldaduras con latón y demás, ¿no? Hay diversas metodologías, diversos tipos de componentes, ¿no? Para poder realizar este tipo de trabajos. Entonces, he querido sacar un poco cierta estadística, ¿no? Eh, referente a todo lo que tiene que estar directamente relacionado a los peligros, ¿no? De los trabajos en caliente, en unas cuantas cifras. ¿No? Esto es de manera textual, esto es algo informativo. Al observar datos del 2013 hasta el 2017, pues queda claro lo peligroso que puede resultar un trabajo en caliente, ¿no? Tanto para el público como para las personas que intervienen, ¿no? O son socorristas o brigadistas. El informe del 2019 de la NFPA, ¿no? En el acápite de incendios estructurales causados por trabajos en caliente, ha revelado estas siguientes cifras, ¿no? Han habido 4.630 incendios estructurales, ¿no? Con trabajos en caliente por año. De los incendios con trabajos en caliente, un 57% se produjo en o sobre propiedades no residenciales.
y un 43% se produjo sobre las residencias. De ahí, bueno, hay algunas estadísticas negativas, ¿no? Sobre los socorristas o los bomberos, ¿no? 5 muertes de bomberos entre el 2001 y 2018, solamente o específicamente para poder atender este tipo de emergencias o este tipo de actividades, ¿no? Por no tomar algunos controles, por no establecer claramente sus procedimientos, ¿no? Que se difunda a todas las personas vinculadas a la actividad, los permisos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Otra cifra resaltante es, bueno, el tema de muertes de civiles por año a causa de este tipo de incendios, ¿no? Bueno, de ahí tenemos 198 lesiones de civiles por año, ¿no? A causa de este tipo de incendios como consecuencia. Y unos 35 millones por año en daños directos a las propiedades a causa de este tipo de incendio. Entonces, como nosotros podemos observar, bueno, estas estadísticas, si bien es cierto, uno a veces dice, ¿no? El primer mundo, ¿no? Países donde la tecnología, pues, y la metodología, a veces uno dice Estados Unidos, ¿no? Si bien es cierto, en algún momento, bueno, tuve la oportunidad de ir por allá y así como un civil, ¿no? Caminando por una de las calles allá en los Estados Unidos, me llamaba bastante la atención en comparación acá como en el Perú, ¿no? Cuando a veces uno va a las grandes obras civiles, ahora que estamos viendo el tema de la construcción del aeropuerto, la línea 2, ¿no? Todos los parámetros en temas de seguridad, el trabajador con todos sus EPPs, los controles, como tiene que ser, ¿no? Y luego veía una obra, ¿no? Estaban levantando pues una carretera y los obreros estaban pues como que trabajando en short, ¿no? Este, prácticamente por poco y trabajan en sandalias. Y me llamó bastante la atención, ¿no? Pero ahí está el detalle, ¿no? Que nosotros tenemos que tener claro, por ejemplo, que cuando existe una jerarquía de controles, ¿no? Una metodología de la jerarquía de controles, todos sabemos que primero hay que eliminar la fuente de peligro, la sustitución, el tema del control de ingeniería, el control administrativo. Y al último, el tema de los EPPs. Quiere decir que al final, pues estos primeros 4 controles pues esta obra la tenía completamente, ¿no? Perdonando la redundancia, controlada. Entonces, por ahí habían algunos aspectos que el residente de la obra yo considero pues que era un poco más permisible, ¿no? Entonces, un poco como una pequeña análisis respecto a los trabajos de acá. Ahora, no hay que dejar esto de lado, ¿no? De que toda actividad de riesgo siempre tiene que ser controlada, ¿no? En todo aspecto. Bien. Ok, ahora, un poco vamos a hacer una pequeña clasificación, ¿no? Acerca de cuáles son los principales peligros, ¿no? Y riesgos en este tipo de actividades, ¿no? Los principales peligros a los que uno está expuesto cuando realiza un trabajo de soldadura, un trabajo en caliente. Creo que la primera fuente de exposición es el tema de los humos metálicos, ¿no? Producto de la soldadura. Y si es que no se toman, pues, los debidos controles, pues puede llegar a generar un tipo de asfixia. Y uno de los principales errores que uno normalmente tiene es la confusión en los tipos de filtro o el tipo de respirador que le da al trabajador, ¿no? A veces no, le damos un P100, no, pero tiene que ser uno de partículas o vapores orgánicos, vapores inorgánicos. Entonces, por ahí que se generan algunos tipos de confusiones. Entonces, al momento que el trabajador pues va a ejecutar la actividad, tiene que tener claro, ¿no? Bueno, la persona responsable, la persona que va a supervisar los trabajos, tiene que tener claro el tipo y la clasificación de los equipos de protección personal para la actividad. Y adicionalmente, ¿no? Que existan algunas otras metodologías de control, ventilaciones asistidas, ¿no? Para evitar la propagación de estos humos metálicos. Luego de ahí, bueno, tenemos vapores, ¿no? Producto de la misma transferencia de calor, la radiación, la misma conducción o convección de este tipo de actividad. Bueno, de ahí hay algunos gases, el fuego, producto, pues, ¿no? De la flama que se genera de este tipo de reacción al momento de hacer esta soldadura, que, pues, dependiendo, ¿no? Si es que por eso siempre uno recomienda que cuando va a realizar
un tipo de actividad con soldadura, pues tiene que tener, aparte de los equipos de protección personal, ventilaciones asistidas y otros mecanismos adicionales, tiene que siempre estar en una zona que está delimitada con biombos ignífugos, justamente para evitar que exista algún tipo de propagación o chispa que pueda saltar, ¿no? Ya sea a una persona que no está directamente asociada con la actividad, ¿no? O por ahí están haciendo otro tipo de actividades y esa chispita, pues imagínese que salte sobre un producto inflamable, ¿no? Por eso la norma siempre te recomienda de que todo producto inflamable tiene que estar como mínimo 15 metros, ¿no? Hay algunas otras teorías que dicen entre 12 a 15, ya vamos a establecer un pequeño rango, ¿no? En el cual no debe de haber ningún tipo de material inflamable, combustible, aceites o lo que fuese, ¿no? Bueno, el tema de la iluminación, ¿no? Producto de la misma llama, por eso como cuando nosotros observamos cuando el trabajador pues realiza la actividad de la soldadura, pues tiene todo un equipo, una careta con un protector para la vista, para que aparte que el trabajador, bueno, pueda realizar su actividad, no le genere un tipo de daños eh, a la vista, ¿no? De ahí todo el tema también dependiendo del tipo de soldadura, el tipo de actividad, si no se tienen contemplados los equipos debidamente aterrados o aislados, también pues puede llegar a generar algún riesgo o un peligro de shock eléctrico, ¿no? Que puede entrar en contacto con el trabajador cuando están haciendo una soldadura, un enrejado, ¿no? Tú pones tu equipo, ¿no? De soldadura y siempre le pones un punto de tierra para evitar este tipo de acciones. Y luego, bueno, de ahí el tema de la vibración, ¿no? Y propiamente el ruido de la misma actividad, ¿no? Dependiendo del tipo de industria donde lo esté realizando o ejecutando. Acá podemos ver una imagen, ¿no? Un poco, a veces uno lo ve medio como que fantástica, ¿no? Que están haciendo una planta de tratamiento para poder fundir hierro, ¿no? Están haciendo algunas actividades. Entonces, un poquito hemos hablado cuáles son algunos de los principales, de los principales peligros, ¿no? Que existen en esta actividad, ¿no? De trabajos en caliente. Y bueno, acá he tratado de sacar un pequeño extracto de cuáles son algunas de las principales consideraciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y el primer punto, ¿no? Es que ningún trabajo se inicia si no se encuentra el observador del fuego. ¿No? Habíamos hablado de la delimitación, de que las condiciones de trabajo sean adecuadas, de que se tengan todos los controles necesarios para la actividad, que el producto o cualquier producto inflamable esté alejado y es la persona que automáticamente es la que va a identificar si es que se produce algún tipo de reacción que pueda llegar a poner en peligro a los trabajadores. Recuerden que como estamos trabajando con algunas atmósferas explosivas, por ejemplo, no es lo mismo que yo esté en un taller soldando, no sé, una pieza mecánica, un enrejado o lo que fuese, que me toque ingresar a hacer la soldadura de unas planchas dentro de un tanque donde se almacena aceite de pescado, ¿no? ¿No? Porque hay actividades en las que se tienen que hacer, ¿no? Hay doble funcionalidad, hay doble trabajo de riesgo. Vamos a soldar una plancha en el interior de un tanque donde se almacena aceite de pescado. Como todos sabemos, el aceite de pescado es un producto que se oxida muy rápido y que cuando entra en contacto con el fuego, eso también se puede llegar a prender, ¿no? Entonces, esa persona es importante dentro de las actividades. Y otro aspecto fundamental que todos tenemos que tener claro, señores, es que toda actividad de riesgo, sea en caliente, sea en altura, sea en confinado, la actividad que corresponda, siempre tienen que estar dos personas, ¿no? El ejecutante y, bueno, la persona que va a darle soporte, ayuda y por ahí identificar, porque esa persona, por ejemplo, puntualmente con la soldadura, esa persona está enfocada en ejecutar la actividad. Y la otra persona es la que tiene que, pues, por ahí identificar si es que se presenta algún tipo de desviación dentro del proceso o dentro de la actividad, ¿no?
Bueno, de ahí en el lapso en el cual se efectúa el trabajo, bueno, ya sea el trabajador, la contratista o el responsable del área y el responsable de la ejecución del trabajo deben de inspeccionar propiamente el ambiente donde se va a ejecutar la actividad, ¿no? Con la finalidad de que el área o el ambiente esté libre de riesgos. Por eso que cuando nosotros, antes de ejecutar una actividad, aparte de los controles que ya hemos estado conversando, hay una serie de permisos, ¿no? Hay una serie de permisos, los PETARs, el ATS, ¿no? Entonces ahí queda claro que siempre está la persona responsable de la actividad, el responsable del área y la persona que va a ejecutar la supervisión. En este caso probablemente sea el prevencionista o el supervisor del área en donde se va a ejecutar. Y otra persona que tiene bastante importancia en la ejecución es, como mencionábamos acá, el responsable del área, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ok, esa persona no va a estar actuando directamente, ¿no? En la actividad, pero es responsable del área. Él también tiene que saber, oye, perfecto, vamos a hacer la soldadura en este equipo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Probablemente por ahí, no sé, ocurra una posible fuga de gas. Si no se tiene o no se cuenta con un equipo de detección de gas que no esté calibrado o la persona que lo opere, pues no pues puede generar un accidente, ¿no? Y ustedes sabemos que estas atmósferas explosivas, una chispa entra en contacto con el gas y se va a generar una deflagración de padre y señor mío, ¿no? Que puede generar accidentes fatales, ¿ok? Entonces, estas tres personas son las que tienen que estar involucradas, ¿no? En la actividad. Y la otra tercera persona, bueno, es la que tiene que estar informada. Y al momento de que tú ejecutes los permisos, ¿no? Una de la experiencia que a veces uno tiene dentro del rubro de la seguridad, siempre está una persona que es la que realiza los permisos, ¿no? Agarra su plantilla y comienza a llenar. Y no, eso no es la forma correcta, ¿no? No, no es la forma correcta porque de nada vale que yo llene con una plantilla, ¿no? Los permisos de trabajo para ciertas actividades, pero todos sabemos que las condiciones de trabajo muchas veces son cambiantes, ¿no? Entonces, si uno se vuelve metódico o repetitivo, pues justamente ahí es donde las personas responsables de esta actividad no logran identificar algunos factores de riesgo que pueden desencadenar algunos accidentes, ¿ok? Entonces, por A o B motivos, si falla el encargado de la cuadrilla, el encargado está el responsable, el supervisor. Y si por A o B motivos, ahí tenemos pues también a el supervisor SOMA o el prevencionista, ¿no? Para poder evidenciar que todos los controles que se tienen ahí dentro del documento, pues se cumplan, ¿no? Dentro de la actividad en mención. Bueno, si los trabajos en caliente se realizan en altura o en espacios confinados, se debe dar cumplimiento a los procedimientos vigentes, ¿no? Un poco lo que les estaba comentando eh, al respecto. Hay actividades de riesgo que son cruzadas, ¿no? Había hablado de lo del trabajador que va a hacer una soldadura en el interior de un tanque. ¿Ahí qué estamos hablando? Trabajos en caliente o espacios confinados. Ahí tenemos que tener los dos tipos de permisos y otro aspecto importante, ¿no? Es que toda persona que ejecute una labor de riesgo tiene que contar con las competencias respectivas para poder ejecutar la actividad. No es que cualquiera agarra y se pone a soldar o se pone a armar un andamio para poder hacer una actividad en altura. No, no. ¿No? Tienes que contar con toda una capacitación, todo un entrenamiento y certificación, porque de ahí cuando ocurren los accidentes, ¿no? Por ahí cae la SUNAFIL, comienza a hacer las investigaciones, producto de algún tipo de denuncia o de un accidente grave o fatal, y comienzan a formular ciertos documentos o exigir ciertos documentos. Y si tú no lo puedes evidenciar o acreditar, ¿no? Ahí es donde comienzan las complicaciones. Bueno, por otro lado, eh, no se realiza ningún trabajo cuando se efectúen trabajos de pintura. Eso está clarísimo, ¿no? Todos sabemos pues de que la pintura o el thinner y todo ese tipo de componentes es altamente inflamable, ¿no?
y una chispa producto de la soldadura pues puede desencadenar en un accidente, ¿no? Por ende, si por algún motivo se presenta que se tiene que soldar o realizar algún tipo de actividades, pues ese ambiente tiene que ser previamente pues ventilado, ¿no? Para evitar que esa atmósfera contenga este tipo de atmósfera eh, explosiva, ¿no? Por mencionar el ejemplo. Entonces tenemos que ventilar, por ahí podemos aplicar algún tipo de ventilación asistida o simplemente la apertura de las ventanas, ¿no? Para poder, y luego, antes, lo recomendable siempre, antes, como una medida de control adicional, es hacer una pequeña medición para ver cómo están los niveles de los gases, ¿no? O sea, eso es en el estricto en el que se tenga la necesidad de hacer un trabajo en soldadura en un ambiente así como tal. Pero previa ventilación, previa toma de parámetros, ¿no? Y demás. ¿Ok? Y finalmente, el otro aspecto importante que nosotros tenemos que tener claro, ya hemos visto la parte del entrenamiento y la capacitación al personal, hemos visto las condiciones de trabajo, el tipo de ventilación o los extractores, ¿no? Para evitar la propagación de estos humos metálicos y demás. Bueno, el tipo de equipo de protección personal y, bueno, el tema de los permisos. Y finalmente, otro aspecto importante es de que todo trabajador que está involucrado en la actividad tiene que estar o tener claro, ¿no? El procedimiento de trabajo, ¿no? Para ese tipo de actividades. Todos tenemos que, no solamente el supervisor, todas las personas que están involucradas en la actividad, ¿no? Tienen que tener claro, se le tiene que hacer una difusión, bueno, recibir capacitaciones ya dependiendo de la organización, capacitaciones de tipo interna o externa, ¿no? Para poder tener personal competente y calificado para la actividad, con el soporte del área de prevención o el área de SOMA, ¿no? Para poder ahí identificar algunas condiciones y la aplicación de los controles respectivos, ¿no? Para la actividad. Ok, por ahí que me adelanté a algunos puntos, pero acá los voy a mencionar. Ya habíamos comentado, ¿no? Antes que se inicie cualquier tipo de trabajo en caliente o cualquier actividad de trabajo de riesgo, siempre se deberá contar con la aprobación del ATR, que es el análisis de trabajo de riesgo, o el PET, ¿no? Permiso estándar de trabajo, validado con las firmas correspondientes, como ya les había mencionado, ¿no? La persona encargada de la actividad, el supervisor responsable y finalmente eh, el prevencionista, ¿no? Entonces, una vez de que se tienen todos los controles, como ya les había comentado, se cuentan con las firmas correspondientes, se valida de que no existe ningún tipo de riesgo en el entorno o en el ambiente de trabajo, ¿no? Y se da validez a la actividad. Luego, bueno, el tema de los permisos, tanto el ATR como el PET, pues tienen la validez para un turno de trabajo. Queda claro de que hay muchas actividades, ¿no? En las que requiere de una extensión de horario. Pero nosotros tenemos que tener claro que un permiso es para una jornada laboral. Cuando estamos hablando de una jornada laboral regular, es una jornada de 8 horas, ¿no? Ok, sí, hay algunas empresas que tienen una jornada de 12 horas, ok. Entonces, si vamos a trabajar de 7 a 4, nosotros ya tenemos que prever, ¿no? De que pues existe la posibilidad de una extensión del horario y por ende se tendrá que coordinar con las áreas correspondientes, ¿no? Porque como les había comentado, pues hay algunas otras áreas que no tienen que ver específicamente con la actividad y al mismo tiempo tener todos los controles respectivos, ¿no? Y si se continúa o se tiene que ampliar, pues se elaborará un nuevo permiso, porque probablemente por ahí ingrese otro tipo de otras personas para poder dar el soporte a la actividad y demás, ¿no? Como menciona ahí, si se continúa el trabajo en un segundo turno, se debe realizar pues un nuevo ATR y un nuevo PET, según aplique. Otro aspecto importante que tiene que quedar claro es que siempre tiene que haber una copia de los permisos y estos siempre tienen que permanecer en el área de trabajo. En algún momento, ¿no? Cuando uno hace las inspecciones de campo, pues ahí se dice, no, pues ingeniero, pucha, el permiso lo he dejado acá en la oficina. No, el permiso siempre tiene que estar a vista y paciencia de todas las personas de la actividad y al mismo tiempo
De ser necesario, si es que existe algún tipo de fiscalización por parte del equipo de seguridad o de algún supervisor del mismo proyecto, pues para poder constatar que los controles implementados pues son adecuados para la actividad y que van a garantizar un trabajo seguro, ¿no? En relación al tema de las responsabilidades de los permisos, ¿no? Está el emisor del permiso, ¿no? Que básicamente es un empleado de la empresa con responsabilidades de supervisión, no contratista, ¿no? Es la persona que hace la supervisión del trabajo, como el capataz, ¿no? Tienes una cuadrilla, hay un responsable que es el de la actividad, pero también hay uno que tiene pues una mayor experiencia y es el que lidera ese grupo, ¿no? Es responsable también de la implementación y el manejo adecuado del programa, perdón, de trabajos en caliente en todos sus aspectos, ¿no? Aparte que también tienes a un capataz, tienes a la cuadrilla de trabajo, siempre tienes pues a un ingeniero responsable de la actividad, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no? A veces de manera empírica, muchas personas pueden tener mucha más experiencia que un ingeniero, ¿no? Yo lo he visto, lo he evidenciado cuando hemos estado realizando supervisiones de trabajo de campo, como es algo rutinario, es algo habitual. Y sí, efectivamente, pues hay personas que creo que desde que tenían 15, 16 años, pues sus familias son soldadores, ¿no? Y tienen una amplia experiencia, solo que no, pues por ahí lo que marca un poquito la diferencia con los ingenieros, bueno, es el tema de los estudios, ¿no? El tema del manejo, el tema de la gestión, pero tiene que siempre haber un nexo entre el ingeniero supervisor y su cuadrilla, ¿no? Para poder compenetrar, para poder hacer un intercambio de ideas. Y uno de los aspectos importantes que siempre marcan la diferencia es eso, ¿no? Por ejemplo, aquí nadie sabe qué nace sabiendo. Por ende, nosotros, cuando vamos a hacer las supervisiones, pues nunca está de más el levantar la mano y poder preguntar si tienes alguna duda o alguna inquietud y poder ir afinando los detalles en el tema de la supervisión. Bueno, luego de ahí se hace la emisión de los permisos de trabajos en caliente después de haber evaluado los riesgos, ¿no? Los riesgos pertinentes en el área de trabajo propuesta, como les digo. Y finalmente se hace una inspección en el área de trabajo para poder garantizar que pues sea un ambiente seguro. Y finalmente, ya cuando la actividad ha llegado a su fin, se hace el cierre de los permisos, ¿no? Donde todos los trabajadores firman, dejan las condiciones óptimas para la actividad que se va a ejecutar en ese ambiente y, bueno, uno se retira, ¿no? Por ese lado. Luego hemos hablado un poco de la parte de lo que es el emisor, ¿no? Ahora, propiamente es el operador, ¿no? La persona que va a ejecutar la actividad, ¿no? Estábamos hablando un poco de la persona que va a supervisar. Ahora vamos a ver la persona que ejecuta la actividad. Esta está adecuadamente, como ya les había comentado un par de minutos atrás, está debidamente capacitada, ¿no? En el uso, el manejo de los equipos, ¿no? Y al mismo tiempo de utilizar de forma segura, ¿no? Todo el equipamiento, el equipo para realizar este trabajo. Por otro lado, ¿no? Un aspecto importante que se tiene que contemplar, así como nosotros cuando vamos a supervisar un trabajo en altura, todo el tema de los permisos, todo el tema de las capacitaciones, el principal factor es en qué condiciones se encuentra tu equipo de protección contra caída, ¿no? Que no presente desgastes y demás. De la misma manera acá, todo el equipamiento, todo el material de soldadura, pues tiene que también que contar con las condiciones mínimas de seguridad para que la cuadrilla o la persona responsable del trabajo pueda ejecutar con total normalidad, ¿no? Bueno, de ahí trabaja junto con el emisor de los permisos para poder seguir con los procedimientos, ¿no? Tiene, como ya les había mencionado hace ratito, todas las personas involucradas o sea, toda la cuadrilla, el supervisor responsable, el ingeniero, el mismo supervisor, el prevencionista, tienen que tener claro cuáles son los controles, cuáles son las actividades, qué cosas se debe de inspeccionar, qué atmósfera o elementos no deben de estar cerca, ¿no? Garantizar todo para que se pueda realizar de forma segura. Por ave motivos,
hay algunas situaciones donde, bueno, se restringe la realización de los trabajos en caliente en áreas designadas y en condiciones establecidas, ¿no? Ahí, si por A o B motivos uno identifica que las condiciones de trabajo para poder ejecutar no son óptimas, bueno, se hará una paralización de los trabajos, se evaluará, ¿no? Se identificará, pues, cuáles son algunas alternativas o medidas de control que se tienen que implementar para la ejecución. Y finalmente, bueno, dejar el área de trabajo en caliente en condiciones seguras después que se hayan terminado las tareas, ¿no? Quizás después de donde estuviste haciendo el trabajo de soldadura, es un área donde hay pues bastante trabajos de destajo o trabajos que hay bastante manipulación, hay bastante personal. Entonces, pues obviamente tienes que dejar el ambiente ventilado, no tienes que dejar pues con algún tipo de viruta o material inflamable o que pueda llegar a generar algún tipo de intoxicación al personal, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones también tiene uno que tener claro, tanto el supervisor como los miembros de la cuadrilla a realizar la actividad. Y finalmente, como ya les había comentado, ¿no? La tercera persona, ¿no? Como bien mencioné, toda actividad como mínimo tiene que, de trabajo de riesgo, tiene que haber dos personas. Y este tercer eh, personaje dentro de esta actividad es el guardia de incendio o el observador del fuego, ¿no? Que no es nada más ni nada menos que aquella persona que tiene que estar atento a cualquier desviación en este tipo de actividades, ¿no? Ahí por mencionar algunos ejemplos, atentos a cualquier chispa, fuego tipo brasa o algún otro peligro de incendio, ¿no? Para automáticamente poder activar el protocolo de atención para esa actividad. Bueno, disponer de un extintor portátil o va a depender, ¿no? Si es que estás cerca de un ambiente donde cuentas con un sistema de contraincendio, una manguera de incendio alcance y que ésta esté adecuada. Bueno, y también el personal tiene que estar capacitado porque a veces surge la emergencia y el personal pues no sabe cómo operar este tipo de sistemas contra incendio. También en vez de que vaya a auxiliar la emergencia, puede generar un accidente, ¿no? Por el grado o el nivel de presión, como a veces sale la manguera, ¿no? Y bueno, ya son otros temitas, ¿no? El tema de inspeccionar el equipo y demás. Bueno, de ahí el trabajador, bueno, directamente trabaja con el equipo, ¿no? Con la cuadrilla de trabajo en caliente y garantiza que se mantengan todas las condiciones seguras durante y después de la actividad, ¿no? No vayamos a pensionar, pues, que el observador del fuego, pues, es el prevencionista. No, es una persona que ha sido capacitada y entrenada, ¿no? Para poder identificar cualquier tipo de desviación en los procesos de trabajo con soldadura o cualquier trabajo en caliente. Al mismo tiempo tiene la autoridad para detener el trabajo si es que se presenta algún tipo de condición peligrosa. Eso tiene que quedar claro para todos. Y finalmente, bueno, hay que conocer bien la ubicación de dónde se encuentran las alarmas contra incendio, ¿no? Dependiendo en el ambiente donde uno va a realizar la actividad y cuáles son los procedimientos que se tienen que activar cuando ocurre una emergencia, ¿no? Por algún amago o un conato de incendio, por este tipo de trabajos. Bueno, algunas generalidades, ¿no? Algunas generalidades que debemos de considerar, ¿no? Antes, durante y después del trabajo, ¿no? Se debe de inspeccionar el área y los equipos para detectar cualquier tipo de condición y riesgos asociados. Antes de la actividad, por eso que cuando tú elaboras los permisos, siempre tienes que identificar los peligros y los riesgos y las metodologías de control antes de la actividad, durante la actividad y al cierre de la actividad. Antes de la actividad, ¿no? Hay que identificar si es que es una atmósfera explosiva, donde se va a realizar la soldadura, si es que hay productos inflamables, ¿no? Cerca del ambiente. Ya durante la actividad como tal, ya viene el tema de la inspección de los equipos, el equipo oxicorte, si es que se va a hacer con un tipo de soldadura TIG o demás, o por arco eléctrico, dependiendo. Verificar los controles y demás, ¿no? Y luego al final, una vez ya finalizado el trabajo, finalizada la actividad, pues dejar que las condiciones posteriores al trabajo no generen algún tipo de riesgo en el área,
¿no? Que es ajena a la actividad que está realizando el soldador, ¿no? Bueno, retirar fuego de un radio como mínimo de 20 metros, ¿no? De cualquier tipo, como le mencioné, de producto de materiales combustibles, petróleo, aceites, lubricantes, ¿no? Pinturas, gases comprimidos, ¿no? Recuerden que una despresurización de un gas comprimido, dependiendo si es, pucha, eh, etileno, acetileno, o sea, gases que son altamente inflamables. Recuerden que eso se despresuriza y ese gas literal sale como un torpedo, ¿ah? Y eso te cae y puede generar accidentes muy, muy, muy graves. Luego, cuando los materiales combustibles, tales como, bueno, sólidos, ¿no? Papeles, virutas, ¿no? Que se encuentran en el piso debe de barrarse siempre a un radio mínimo de 10.5 metros, ¿no? Igualito, de la misma manera como puede entrar en contacto la fuente de calor con el combustible, esto se prende, igualito. Si hay una gran acumulación de papel y ese tipo de virutas, pues eso también se puede llegar a prender, ¿no? Y finalmente, debemos de mantener húmedos y cubiertos de arena o protegidos por escudos resistentes al fuego, ¿no? Automáticamente se activa también. Si tenemos algunos recipientes, con la arena también podemos controlar esta propagación de estos sólidos que producto de la actividad del material incandescente, este se puede llegar a prender, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta, señores, señoritas, que aquí hay una serie de controles, hay una serie de responsabilidades que tienen pues las personas que son parte de las distintas actividades, ¿no? Desde la persona que ejecuta, de la persona que supervisa, el observador del fuego, la cuadrilla, que tiene que ser personal competente y capacitado, ¿no? Y estas recomendaciones de seguridad, ¿no? Que estamos haciendo referencia sobre el material inflamable que no puede estar cerca, ¿no? Ni loco, pues uno tampoco va, ya por un tema, por criterio, no vas a soldar, pues, donde estás cerca de un balón de gas o este tipo de productos. Luego, cuando los pisos han sido mojados, el personal encargado de los trabajos de soldadura por arco eléctrico, ¿no? O equipo oxicorte deben de también estar protegidos de posibles descargas, ¿no? Por eso que siempre tienes que tú poner tu equipo y aterrarlo a una base para que si por algún motivo ocurre algún tipo de shock eléctrico, la persona pues no se ve afectada, ¿no? Luego, el rol que cumple el observador del fuego, ¿no? Bueno, debe de contar, como habíamos mencionado, igual con un equipo de extinción operativo, vigente, que esté con buenas condiciones, ¿no? Y otra recomendación siempre es que compremos o tengamos que adquirir los equipos de los extintores en empresas certificadas, porque muchas veces hay empresas que terminan cabeceando el producto químico, ¿no? En el que se va a utilizar, o las agujas a veces son imantadas, entonces, uno confiado que el producto que está en el interior es el adecuado, que lo ves pues que está recargado, sin embargo, termina siendo o generando pues una falsa acción y cuando quieres combatir el fuego o atender la emergencia es ahí donde se presentan pues los accidentes, ¿ok? Ahora, todo trabajo en caliente, vamos a hablar dos escenarios. Cuando es un trabajo en caliente, en un ambiente cerrado, dentro de un taller, dentro de una fábrica, dentro de una construcción o lo que fuese, ¿no? Debe de suspenderse si se dan las condiciones de lluvia, bueno, sin embargo, debe de continuarse si es que se presentan con cobertores o ventilación adecuada, ¿no? Eso es un poco si es que es en ambientes abiertos. Ya habíamos hecho mención que si es que es un trabajo en ambientes cerrados, pues debemos de verificar el tema de la ventilación asistida, ¿no? O extractores focalizados en la fuente donde se va a generar el humo metálico para evitar esta propagación de estos humos y que pueda pues generar algún tipo de afectación a los trabajadores en temas respiratorios y demás, ¿no? Entonces, continuamos con el tema de las principales generalidades, ¿ok? Eh, ya habíamos hablado cuáles eran los principales controles, habíamos hablado sobre la responsabilidad de las personas que van a estar involucradas en la actividad, ¿no? De los permisos, de las condiciones del entorno, si es que requiere de algún tipo de ventilación adecuada, ¿no?
algún tipo de equipo para poder evitar la propagación de estos humos metálicos y demás. Otro aspecto importante, como les había mencionado el ejemplo, que uno tiene que hacer un trabajo de soldadura en el interior de un cilindro, de un tanque, ¿no? De un tanque de almacenamiento, de combustible o de, de algún tipo de producto inflamable, ¿no? Que hay una necesidad que se tiene que hacer. Entonces, y acá bien lo menciona, antes que tú realices un trabajo en caliente, en tanques, en estanques, en recipientes o en tuberías, que hayan contenido algún tipo de material combustible o inflamable, pues primero se tiene que verificar que se encuentren vacíos, purgados y correctamente ventilados y lavados, dependiendo del producto que almacenan, ¿no? Y por otro lado, otro aspecto importante y primordial dentro de las actividades para la supervisión de trabajos de riesgo en espacios confinados, ¿no? Y como lo mencioné hace minutos, es que se cuente con un equipo de detección de gases calibrado y operativo, ¿no? En el que pues, te mida la concentración de oxígeno, monóxido, los sulfuros, si es que hay algún tipo de presencia de algún gas. Y acá entra a tallar dos conceptos importantes. El LEL es el Low Explosive Limit, el nivel mínimo de, de explosividad, ¿no? Que tiene que estar en un nivel cero. El porcentaje de oxígeno en el ambiente en un rango entre 19 y 22.5. Recuerden que si es que hay una atmósfera o un ambiente donde hay una alta concentración de oxígeno, todos sabemos que cuáles son los elementos que constituyen el fuego, el combustible, el material inflamable, ¿no? El calor, producto de la actividad de la soldadura, y el oxígeno. Entonces, si hay mucho oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente puede generar una explosión, puede generar una deflagración. Por eso que es importante tener este tipo de equipos para poder ejecutar y realizar este tipo de mediciones. Para el caso de áreas críticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de grifos, sobre los primeros controles que hemos mencionado en el primer enunciado, ¿no? Tenemos que también tener una segunda inspección, una nueva verificación de que las condiciones que uno ha ido analizando, que ha ido supervisando, que se han aplicado todos los controles respectivos, pues estén al 100% y se pueda llegar a ejecutar esta actividad. Para poder evitar la exposición del personal a la llama, ya sea de arco, chispa, fuegos, pedazos de metales, virutas u otro tipo de material incandescente que pueda saltar y te pueda caer. Obviamente que la persona que está realizando la actividad pues tiene que tener todo el equipamiento correspondiente, pero pues ahí por ahí hay alguna persona que está transitando, entonces personas ajenas a la actividad pues no pueden estar ingresando a zonas o ambientes donde se están ejecutando este tipo de trabajos de riesgo, ¿no? Por eso se dispone del uso de pantallas protectoras o biombos inífugos, ¿no? Inífugo es, por si acaso, que no reaccione con el fuego y se pueda prender, ¿ok? Por otro lado, se proveerá de ventilación adecuada, ¿no? A ventilación asistida, ¿no? Ahí hay que verificar, como les había comentado, el tema de los extractores, si es que hay algún tipo de necesidad para que estos humos se propaguen, no se expandan y generen algún tipo de daño, ¿no? Por eso que hay algunos extractores que son centralizados, focalizados, ¿no? Donde se está realizando la actividad, automáticamente comienza a absorber, ¿no? Y esto generalmente, como menciona, es en ambientes cerrados, en talleres o en contenedores donde se dispondrá de un sistema de extracción de humos y de ventilación, ¿ok? Bueno, otro aspecto eh, importante o otra medida de control, ¿no? Ya hemos hablado de la parte del control de ingeniería, hemos hablado de la eliminación de las fuentes de peligro, ¿no? Siempre 20 metros no debe de haber ningún tipo de material combustible. Y ahora viene otra medida de control, ¿no? Siempre el colocar avisos, ¿no? Justamente esto está directamente relacionado, pues, a todas aquellas personas, ¿no? Que son ajenas a la actividad y por ahí están transitando o por desconocimiento, ¿no? Ingresan a estas áreas operativas, ¿no? O donde se están realizando este tipo de trabajos y pues lamentablemente puede llegar a generar algún tipo de accidente.
Bueno, si los trabajos son paralizados por espacios prolongados, ¿no? Se colocan, pues, este tipo de señalética de advertencia. Se debe también tener precaución en caso que los trabajos con soldadura, pues, se realicen cerca de buzones, ¿no? Colocando y aislando el área o usando cobertores ignífugos. Y no se preguntará, Inge, ¿y por qué hay que tener bastante precaución en zonas de los buzones? Como todos sabemos, pues todo ese material pues tiene un componente altamente inflamable, ¿no? Que también puede llegar a generar algún tipo de accidentes, ¿no? Si no se toman las medidas de control ya antes mencionadas. Por otro lado, es importante, ¿no? Recoger todo el equipo y las herramientas, ¿no? Bueno, para poder transportarlas al área destinada, al área donde se va a ejecutar la actividad. Y también recoger todos los sobrantes, ¿no? Todo el material excedente, la viruta, ¿no? Producto de la soldadura, ¿no? No dejarlo ahí en el punto, ¿no? Y siempre que esto tiene que ser acopiado y asignado, pues, ¿no? De acuerdo a la clasificación de los residuos. Luego, al finalizar el trabajo en caliente, ¿no? Una vez de que ya pues, se han tomado todas las medidas pertinentes, la señalización, dependiendo, se ha hecho la limpieza, los operarios deben dejar el lugar de trabajo tal cual como lo encontraron al inicio de la operación, ¿no? Para evitar algún tipo de accidentes, caídas, tropiezos, por ahí dejaron alguna herramienta o algún equipo que no estaba, que por ahí estaba presentando cuando hacemos la soldadura por arco eléctrico, esto, estos elementos que permiten aterrar, ¿no? Una persona viene, oye, ¿qué es esto? Y por ahí que puede sufrir algún tipo de descarga. Entonces nosotros tenemos que dejar siempre el ambiente donde vamos a realizar el trabajo como nosotros queremos encontrar nuestro ambiente de trabajo. Eso tiene que ser recíproco, ¿no? A veces cuando pasa entre turno y turno, cuando se van a relevar, ¿no? Por ahí no se toman algunos controles o se omiten algunos procesos, ¿no? Eh, y lo importante, ¿no? Como les había comentado siempre, ya con todos los controles mencionados, es siempre que la comunicación debe de ser una comunicación efectiva, ¿no? En los reportes, en los permisos, ¿no? Siempre hay un campo en los permisos donde uno puede colocar observaciones, ¿no? Para que el turno siguiente, o si es que va a haber algún tipo de continuidad en el trabajo, o simplemente si ya se finalizó, pues la gente esté atenta ante cualquier eventualidad y pues no llegue a generar algún tipo de, de riesgo potencial a las personas, ¿ok? Bueno, otra forma de poder utilizar para poder ejecutar este tipo de trabajos en caliente es el equipo oxicorte, ¿no? Dentro de este tema del equipo oxicorte, pues, hay una serie de pautas, hay una serie de medidas de control que también se tienen que verificar de forma diaria. Y el principal es los manómetros, ¿no? Los que te van a medir el nivel de presión con el que tú vas a trabajar, el estado de las mangueras, ¿no? Por donde circula el gas para poder abrir la llama, los empalmes, las conexiones que tienen que estar correctamente o en buen estado, porque a veces, no sé, pues por desgaste, porque nunca las cambias, por no verificas o inspeccionas el buen estado de los equipos, los manómetros, puede generar una despresurización, la manguera puede llegar a reventar, en el interior está circulando material inflamable, producto con la chispa, entonces puede llegar a generar un accidente, ¿no? Bueno, también verificar el tema de las abrazaderas y que no exista algún tipo de fuga, ¿no? Que pueda llegar a generar algún tipo de daño. En caso de fugas, bueno, los cilindros deberán retirarse a un lugar ventilado. Y cuando vamos a utilizar el equipo oxicorte, todos tenemos que tener claro, ¿no? Sobre el almacenamiento, el manejo y el transporte de este tipo de productos, ¿no? El argón, ¿no? Con lo que se va a hacer el tipo de gasoldadura o cualquier, bueno, o el material con el que se va a trabajar, ¿no? Hay una serie de medidas de control también para el mantenimiento
el transporte y la manipulación de estos productos. No vamos a poder tener a los cilindros echados, ¿no? Siempre tienen que estar en posición vertical o en estos coches o en estos equipos oxicortes, ¿no? Para no generar algún tipo de condición insegura o que pueda generar algún daño. Luego, se debe efectuar, bueno, el encendido de los sopletes, como podemos visualizar, ir regularizando, ¿no? Los puntos de ignición. Y no se permite el uso de fósforos, eso está por demás, ¿no? Todo este equipo tiene una secuencia de pasos, unos elementos que van a producir esta chispa para poder dar inicio a la actividad como tal. Nunca debe utilizarse aceites o grasas como lubricantes para poder aflojar las roscas atascadas. Otro aspecto importante que tiene bastante relación es, vamos un poco a este cilindro, ¿no? El cilindro con argón para hacer la soldadura o dependiendo el tipo de producto. Nosotros no podemos forzar las llaves o donde está embutido la conexión, ¿no? Para poder hacer el trabajo de la soldadura, ¿no? Porque ya habíamos mencionado que no puede haber ningún tipo de material combustible. Si nosotros queremos lubricar con grasas o con aceites y demás, y si no verificamos que el equipo de oxicorte está en óptimas condiciones, pues puede llegar a generarse un accidente. No utilizar algún tipo de, perdón, no utilizar alicates para conectar los reguladores a los cilindros, ¿no? No se fuerza ese tipo de cosas. Las manillas, los empalmes, las abrazaderas, ¿no? No las puedes forzar porque al final, al forzarlo con estos elementos, con estos alicates, lo que vas a generar es mayor desgaste. Y al generar mayor desgaste, producto con el material inflamable que está pasando por ahí, ya todos sabemos que puede llegar a pasar, ¿no? Siempre, bueno, ya los había mencionado, debemos de mantener la botella en posición vertical, en carretillas, portacilindros y debe de contar siempre con una cadena, ¿no? Para poderla fijar, para poderla sujetar. Eso ya está por norma, por normativa, eso ya se establece que ese es un control que se tiene que dar siempre, ¿no? A veces uno observa que están haciendo el trabajo de soldadura y el cilindro está, sí, efectivamente, en posición vertical, pero a veces el terreno es medio irregular o no está correctamente sujetado, ¿no? Eso se cae y, ok, no generará pues una deflagración, pero el cilindro si se despresuriza o pues puede llegar a salir como un torpedo, ¿no? Bueno, colocar las tapas protectoras a las botellas, ¿no? Donde está el punto de conexión o de la apertura de la llave para que el material pueda pasar a través del equipo oxicorte y pues genere la chispa, ¿no? Que tú previamente la tienes que regular. Bueno, aquí está un poquito eh, cuáles son los componentes, ¿no? Como les había comentado, como podemos observar aquí, dejando de lado un ratito la parte teórica, ¿no? Vamos a verlo un poco en imagen. Tenemos acá los cilindros, ¿no? Estos, como podemos ver, dentro de la boquilla, en la parte superior, están los manómetros, en los cuales regulan el nivel de presión o el nivel de PSI con el que se tiene que poner en funcionamiento el equipo. Como vemos, estos ambos cilindros están en un coche correctamente sujetados en posición vertical y en ambientes donde el terreno es fijo, que no presente irregularidades. Y lo que habíamos mencionado en la parte anterior, las mangueras, ¿no? Tienen que estar siempre en óptimas condiciones, que no estén rajadas, fisuradas o que presente algún tipo de corrosión, los empalmes, las abrazaderas y demás, ¿no? Porque eso es un riesgo potencial para la actividad. Bueno, ya desde el punto de vista teórico, proteger siempre los cilindros, bueno, mangueras y diversos accesorios, ¿no? Para el tema de la proyección de cualquier chispa que se pueda dar, ¿no? Verificar siempre de forma periódica que no exista algún tipo de fuga en los cilindros, obviamente, ¿no? Ok, el tipo de material, a veces por la corrosión, el ambiente húmedo que muchas veces pues se puede tener,
puede llegar a fisurar también el material. Puede generar algún tipo de fuga, una fuga, ya habíamos hablado, fuga de gas, fuga de un producto inflamable, chispa, puede generar el accidente, ¿no? Siempre es importante que se haga una inspección de forma periódica y que no exista fugas en las válvulas, ¿no? Todas este tipo de válvulas están normadas, ¿no? A veces uno por querer ahorrar, no gastar tanto, pues adquieren este tipo de válvulas de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, cuando ocurre el accidente, ¿a quién le reclamas? ¿No? Si fuiste a comprarla, pues, a la ferretería de la esquina y no de repente por ahí que con las justas a veces de repente te puede dar una boleta. Entonces, siempre tienes que comprar el equipamiento en distribuidores autorizados, ¿no? Que te puedan garantizar, ¿no? Que el equipo pues cuente con algún tipo de certificación o especificaciones y demás. Entre cualquier falla o producto no conforme, pues tú estés con todo el derecho pues de poder reclamar, ¿no? Bueno, de ahí el punto de la llama en trabajos de oxicorte deben de estar ubicados como mínimo a 1,5 metros de los tanques de gas propano, acetileno u oxígeno, ¿ya? Otro aspecto importante dentro de lo que es el equipo oxicorte es que debe de contar con válvulas antirretorno de llama, ¿no? Por ahí hay algún residual que no vaya a retornar una vez que haya eh, cerrado el tema de la válvula y esta pues puede llegar a retornar, puede ingresar y puede generar algún tipo de accidente, ¿no? Debe de contar con válvulas antirretorno en las dos líneas hacia los cilindros, ¿no? Los elementos accesorios como las tenazas, los cables y las uniones siempre tienen que estar en óptimas condiciones para la actividad, ¿no? Un poco lo que hemos estado conversando de manera práctica con la imagen, ¿no? Con el ejemplo. Ya ahora hemos hablado un poco de cuáles son los elementos, las medidas de protección, ¿no? Los elementos que conforman este tipo de trabajos en soldadura, ¿no? Y qué aspectos, ¿no? Nosotros tenemos que evidenciar, controlar y certificar para este tipo de máquinas, ¿no? Donde se realiza la soldadura. Primero que nada, debe siempre de contar con una respectiva línea a tierra, ¿no? A veces por ahí no vaya a ser que haya algún corto, ¿no? Y es preferible que eso vaya directamente a tierra, que te genere a ti algún tipo de shock o algún intercambio con corriente, ¿no? Luego, contar con cables y enchufes adecuados, enchufes o tomas industriales, ¿no? Meneques, dependiendo, no esos mellizos, ¿no? Siempre tienen que, a veces ese es el gran problema, que a veces las conexiones que utilizan a veces no son las más acertadas, o a veces agarran esos cables y los enrollan y los ponen dentro de los enchufes. No, eso está totalmente prohibido, ¿no? Todas las condiciones de trabajo tienen que ser adecuadas. Bueno, ubicarse, como les había comentado, siempre sobre superficies secas, ¿no? Protegiéndolas de cualquier rasgos de humedad, así como el operador debe de ubicarse en un ambiente seco, ¿no? Para evitar justamente este tipo de riesgo potencial, ¿no? Como estamos trabajando con una soldadura con arco, tenemos en las pinzas, puede ocurrir algún tipo de descarga y no queremos eso. Luego, ¿no? Aquí también vemos otro tipo de trabajo. Utilizar y ubicar, como les había comentado, el tema de los biombos, ¿no? Con un material inífugo, justamente para evitar que el destello de la luz y esta propagación de las chispas generadas por el arco eléctrico afecten a las personas ajenas a la actividad, ¿no? Por eso, como habíamos conversado minutos antes, ¿no? Nosotros también tenemos que brindar las condiciones para las personas que van a trabajar directamente y al mismo tiempo colocar la señalización correspondiente. Porque si no coloca señalización, hay gente que la verdad a veces ni las mira, ¿no? Porque están pensando en cualquier otra cosa. O simplemente están transitando detrás del biombo o algo por el estilo y pucha, la persona pues que está
ajena a la actividad, no es que está con la careta, no es que está con los chavitos, con todo el uniforme, ¿no? Para poder hacer este tipo de actividades. Imagínate que te caiga una viruta incandescente o algo a la vista, te puede dejar hasta ciego, ¿no? Las áreas de soldadura de arco eléctrico deben siempre de encontrarse aisladas, ¿no? Visualmente del resto del ambiente de trabajo. Dependiendo, ¿no? El tipo de actividad, el tema de la protección auditiva, ¿no? Es obligatoria para la ejecución, ¿no? Tapones auditivos, ¿no? Dependiendo, porque ahí, por ejemplo, vemos que están haciendo un trabajo están cortando, ¿no? Un tubo y a veces el ruido que emite, pues esto puede llegar a generar un disconfort, ¿no? Y como todos sabemos, el tema de los agentes físicos, ¿no? El tema del ruido no debe de sobrepasar los 85 decibeles para un tiempo, un rango de 8 horas de producción. Entonces, siempre también se le utilizan algunos elementos de protección adicionales para poder controlar y mitigar cualquier factor de riesgo que afecte a la salud, ya sea producto de este material incandescente, ya sea producto de los humos metálicos de la soldadura o del ruido. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, está prohibido hacer empalmes de cables en soldadura con cintas aislantes. Por eso, como les había comentado, siempre es importante que nosotros hagamos una verificación previa de todos los equipos, ¿no? Del equipo de oxicorte, el cableado, los empalmes, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen que estar en óptimas condiciones justamente para evitar este tipo de accidentes o de condiciones. Antes de efectuar un cambio de intensidad, ¿no? Se debe siempre de hacer la desconexión. Claro, cuando vamos ahí a regular, dependiendo si vamos a utilizar un equipo, ¿no? Regulamos el nivel de intensidad eléctrica. No vas a hacerlo pues ahí en pleno funcionamiento. Tienes que desconectar el equipo para evitar que también pueda sufrir algún tipo de shock eléctrico. El tema de las conexiones con la máquina, ¿no? Debe de también tener protecciones necesarias y como mínimo fusibles automáticos, así como un buen punto de aterramiento. La superficie exterior del portaelectrodo, ¿no? Es el que está prácticamente en la cánula por donde va a salir el fuego. Y los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos de la soldadura deben de estar cuidadosamente dimensionados y aislados, ¿no? Para evitar algún tipo de desgaste, fuga o algún tipo de propagación de material combustible. ¿Listo? Ok, continuando con el tema de los trabajos con soldadura, ¿no? Otro aspecto importante es el comprobar que los terminales de llegada de corriente no estén al descubierto, claro, ¿no? No podemos tampoco, pues, exponer a ambientes húmedos o a la propagación de la humedad o de cualquier material líquido a esto, ¿no? Porque si no, imagínate, podrían generar un shock, un corto, ¿no? La actividad, material inflamable, todo lo que hemos estado viendo, pues, pueden desencadenar en atmósferas explosivas y demás. En lugares húmedos es necesario que la persona siempre se mantenga trabajando aislada sobre una base de madera seca o una alfombra aislante, ¿no? En algún momento, pues sí, va a haber una necesidad que tienen que hacerse, ¿ok? Hay que aplicar metodologías, hay que aplicar controles. Por eso que siempre, como les había mencionado en el tema de los permisos, cuando vamos a hacer los permisos con las personas involucradas que mencioné hace poco, pues tenemos que ver cuáles son las condiciones. Las condiciones pueden variar, los controles van a cambiar, ¿no? Entonces ahí un poco radica también la experiencia de las personas que están supervisando los trabajos para poder implementar mecanismos de control en temas de seguridad para este tipo de trabajos de riesgo. Listo, ¿qué más? Bueno, no se deben apoyar las piezas sobre los suelos sin aislarlas, no tocar los electrodos una vez conectados al equipo, no, porque puede existir siempre un remanente, un riesgo de shock eléctrico. Y se dispondrá junto al soldador de un recipiente o cubeta resistente al fuego para poder o recoger los cabos de los electrodos salientes o no, que presenten algún tipo de desgaste y con el objetivo de evitar incendios o quemaduras al personal.
Bueno, ya hemos un poco estado hablando acerca de cuáles son las metodologías, hemos estado hablando de las inspecciones que se tienen que realizar a los equipos, verificar las condiciones de trabajo, si es que se tiene que tener algún tipo de ventilación asistida, hemos hablado, ¿no? Del rol supervisor, del equipo, de la brigada, qué cosas debemos de inspeccionar si utilizamos un equipo oxicorte, qué acciones se deben de ejecutar, ¿no? Como les había mencionado, estamos básicamente haciendo la jerarquía de control para esta actividad. Y la última de control que es el uso, ¿no? Ahora, hay que ser claro y sobre la mesa. El hecho que tú a un trabajador le entregues un EPP, un equipo de protección personal, pues no significa que, que pues vas a ser invencible. Más los controles, de nada tengas un equipo que hace la extracción o tengas ventilación asistida y de un cartucho, ¿no? Que no es el correcto y la persona pues prácticamente está soplándose todos los humos metálicos, ¿no? O si es que el material, la ropa o el uniforme no cuentan con los escarpines, con los chavitos, con la careta especial, ¿no? Con el material aislante para que no exista algún tipo de daño a los ojos, eh, los protectores faciales, ¿no? El material de cuero y demás, eh, de nada vale, ¿no? Ahora, queda claro que para que tú también le entregues un equipo de protección personal a un trabajador, también previamente tienes que haberlo capacitado y entrenado en el uso, ¿no? No es que ya, oye, ándate a soldar, toma, acá está todo el equipo. Y si no le explicas cómo se usa, ¿no? Y es responsabilidad también de la empresa y de la organización, ¿no? Explicarle cuáles son los peligros a los que estás expuesto, revisar los procedimientos, el correcto llenado de los documentos, estar capacitado y entrenado para las actividades. Y esto siempre lo recalco, ¿por qué? Porque sabemos de que esta es una actividad de alto riesgo, ¿no? Que puede llegar a generar, como ya lo hemos comenzado a lo largo de la presentación, atmósferas explosivas, material incandescente que puede entrar en contacto con combustibles si no se toman los controles, si no se aíslan, si no se inspeccionan los equipos y demás. Entonces, vemos que hay una metodología, hay una secuencia de pasos que se tiene que tener claro antes de la ejecución de los trabajos. ¿Listo? Y bueno, el tema de los EPPs, como ya les he dicho, por mencionar, acá hay algunos, ¿no? El gorro del soldador, ¿no? El protector facial, la ropa de protección de cuero, pantalón, mandil, guantes, escarpines para los zapatos, ¿no? Y demás. Y bueno, como también habíamos mencionado el tema de la protección auditiva, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad. Antes de que tú también vayas a ejecutar la actividad, siempre también es importante que se haga una inspección de los equipos de protección personal, ¿no? Ya que tú, poniendo el ejemplo clásico, ¿no? Yo no voy a mandar a un trabajador a hacer un trabajo en altura si no he hecho una inspección previa a su arnés de seguridad. Porque si es que el arnés está fisurado o las costuras están rotas, tiene contacto con materiales, con lubricantes y todo, eso termina desgastando. Y al momento que ocurre el accidente, eso se sale, eso es lo que te va a salvar la vida. Igualito acá, el equipamiento tiene que ser certificado, tiene que ser con proveedores que cuenten pues con algunas fichas técnicas, no le vas a dar cualquier equipo, explicarle cuál es el funcionamiento, verificar cómo debe de hacer la limpieza en los filtros, cada cuánto se tiene que hacer los cambios, la limpieza en el respirador de media cara, cara completa, dependiendo de la actividad, cada cuánto se tiene que hacer el cambio de las limitas, ¿no? De la careta, cada cuánto se hacen los recambios también de los guantes, ¿no? Porque a veces uno le entrega al trabajador y el trabajador a veces por temor, por no reclamarle al capataz, al supervisor, a veces se queda callado. No, también es responsabilidad de la empresa, ¿no? De la persona que está supervisando la actividad,
de explicarle, de decirle cada cuánto tienen que hacerse los cambios de los equipos de protección personal. Y esto va alineado con este punto que estamos conversando acá. Bueno, otro aspecto, no introduzca la basta del pantalón en la caña del zapato, ¿no? Eso está por demás. No suelde utilizando lentes de contacto, ¿no? Para aquellas personas que realizan, porque acuérdense que pues, la llama o el material incandescente pues, puede llegar a generar daños oculares. Al colocar los electrodos, siempre utilicen guantes, ¿no? La tenaza debe de estar aislada y en baja tensión. Otro aspecto importante, el tema de los bolsillos y los puños siempre tienen que quedar cerrados, justamente para evitar que algún tipo de chispa o de algún material incandescente o viruta caliente se pueda meter, ¿no? En el cuerpo. Y bueno, si los trabajos en caliente se realizan, como les había comentado, trabajos compartidos, trabajos de riesgo compartidos, ¿no? Se realizan en altura o en algún espacio confinado, se debe de dar cumplimiento a los respectivos procedimientos, ¿no? ¿Cuáles son los controles para los trabajos en altura? Ok, se hace la difusión, el entrenamiento a todo el personal. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo de soldadura, yo tengo que estar capacitado y entrenado para trabajos en altura, ¿no? Y toda la rama que compete y corresponde a esa supervisión de trabajos, y al mismo tiempo todos los controles necesarios para los trabajos en caliente. Y si a eso le sumamos el tema de espacios confinados, con mucha más razón, ¿no? Bueno, esto es para los que de repente no conocían, estos son los biombos, ¿no? De este material inífugo, como podemos observar acá en la gráfica. Eh, Justamente es para evitar que esta propagación de esta chispa que se está propagando producto de que por ahí estamos haciendo un corte de algún empalme, alguna pieza mecánica o algo por el estilo, pues no le caiga a un trabajador que es ajeno a la actividad, ¿no? Y este material es un material específico, justamente que no se va a desgastar con facilidad, que no se va a prender y que va a evitar que esta chispa pueda llegar a caer por ahí en un balde que está por ahí cerquita con algún combustible y demás. ¿Ok? Bueno, para evitar la exposición del personal, las instalaciones adyacentes a la llama del arco, chispas, fuego, pedazos de metal, material combustible, pues se dispondrá obligatoriamente del uso de pantallas protectoras, ¿no? De acuerdo a la evaluación de los riesgos, ¿no? Como les había comentado. Uno tiene que evaluar el ambiente, tiene que evaluar cuáles son los riesgos potenciales antes de la actividad, durante la actividad y en conjunto aplicar los controles, ¿no? Para evitar que este tipo de material, este tipo de chispa pueda llegar a caer en la cara o en el cuerpo de otra persona ajena a la actividad. Hemos llegado a la parte final, ¿no? Gracias a todos y te doy pase, Diana. Claro, ahorita si tienen alguna duda o consulta pueden escribirlo mediante el chat o pueden levantar su mano. Acá hay una pregunta de Sandy Espinosa que dice, hay Sí, claro. trabajadores que realizan soldadura y no piden permiso de trabajo, ya que dicen que solo son 2 puntitos y que es muy rápido la actividad que van a hacer. ¿Cómo se podría actuar en este caso desde el punto de vista del supervisor de seguridad? Primero tenemos que partir que toda actividad de trabajo de riesgo tiene que contar con todas las medidas de control que hemos estado conversando, toda la parte de la inspección de los equipos, los ambientes y demás. Para esa persona que dice, no, que a veces solamente 2 puntitos, en cuestión de segundos se pueden llegar a presentar los accidentes. Y ese simple puntito puede entrar en contacto con algún material inflamable y puede ocasionar un accidente. Entonces, todo trabajo de riesgo antes de ejecutar la actividad, pues tiene que contar con los permisos correspondientes, ¿no? El permiso de trabajo de riesgo, el ATS correspondiente, ¿no? Que todas las personas sepan del procedimiento y demás. A veces un ratito, no. Toda actividad de riesgo tiene que contar con los permisos correspondientes.
Y es labor también del prevencionista de riesgos el poder supervisar esa actividad y poner mano firme, porque si el prevencionista de riesgos es permisible, dice, ok, ya un ratito, no pasa nada, y si pasa algo, ¿no? Nosotros como especialistas en seguridad siempre nos tenemos que estar un peldaño por encima del ojo de todas las personas y poder analizar los distintos factores de riesgo, justamente para evitar estos accidentes. Por También ahí estaba viendo, creo, en el chat que hacían referencia a la temperatura que tienen muchas veces estas mantas inífugas o estas pantallas. Generalmente depende, ¿no? Pueden estar entre los 250 grados a veces hasta los 1000 grados, dependiendo del tipo de actividad, el tipo de material, ¿no? Hay diversos materiales dentro del mercado, ¿no? Y como les había comentado, siempre nosotros tenemos que estar alertas y comprar material certificado, ¿no? No comprar eh, cosas de dudosa procedencia. Siempre tienen que estar certificadas, normadas, ¿no? O que te permitan y acrediten que la actividad se haga de manera segura, ¿no? dice, un tanque de un agitador de bebida azucarada con una entrada de hombre de 50 centímetros. Ya. Al ingresar no hay olores. Es necesario hacer mediciones de nivel de oxígeno. Acuérdense, muchachos, como les había comentado, ¿no? Uno de los principales controles que nosotros tenemos que analizar, ok, dentro de este tanque que mencionas, hay o existe primero algún tipo de material inflamable o que pueda reaccionar, y de ahí ya nos vamos a la otra cara de la moneda, en analizar si es que existe o no una atmósfera con una alta cantidad porcentual de oxígeno, porque ya les había comentado, ¿no? Si es que nosotros tenemos un ambiente sobresaturado de oxígeno y por ahí hacemos algún tipo de trabajo con material incandescente, puede generar una chispa, puede generar una deflagración, ¿no? Entonces, lo recomendable, como les digo siempre, muchachos, es que si nosotros vamos a hacer algún tipo de supervisión previa o si es que se van a relacionar trabajos en espacios confinados, tenemos que verificar que las condiciones no presenten un nivel elevado de gas o algo por el estilo, ¿no? Siempre lo recomendable es eso, para evitar eh, algún tipo de eventualidad, ¿no? Como nosotros siempre decimos, vale prevenir que lamentar, ¿no? Ok, bien, muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Dice, buenas noches. Los trabajos en alturas si se utiliza andamio, porque la mayoría usa unos estables y otros andamios con ruedas es normado. A ver, el tema del mundo de los andamios, de las plataformas elevadas, nosotros nos tenemos que borrar de la mente a todos aquellos, esos andamios que a veces vemos en los exteriores o en la calle, esos tubos, esos marca Ancro, esos totalmente descartados. Uno tiene que trabajar, así como les estaba comentando de todo el equipamiento, así como les estaba comentando de todos los EPPs, pues tienen que tener una certificación, ¿no? Los andamios pues tienen que tener una certificación, tienen que ser andamios multidireccionales, andamios certificados, y al mismo tiempo la persona que realiza la actividad dentro del armado del andamio tiene que ser una persona competente para la actividad. Bien, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Freddy Kuriguamani que dice, Ujú. ¿se puede soldar con lentes oscuros de seguridad? Porque he visto compañeros que sueldan. No, ahí nosotros, te refieres a esos lentes que a veces, estos lentes de protección, ¿no? Que normalmente uno los utiliza cuando está en un ambiente abierto para evitar el tema del rayo solar y cosas por el estilo. Pero para actividades donde nosotros vamos a realizar trabajos con soldadura, tiene que ser un equipamiento especializado, porque como nosotros hemos estado hablando a lo largo de la presentación, esa chispa o ese material incandescente con ese lente no te va a proteger en absoluto
¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros siempre tenemos que fomentar es la cultura preventiva, las buenas prácticas, ¿no? Y como les comenté, todo el equipamiento tiene que ser normado, justamente para evitar este tipo de accidentes, ¿no? O lesiones a los trabajadores. Muchas veces esto pasa por desconocimiento o porque no se le ha explicado, pues, cómo se tiene que hacer la actividad y demás. Ok, bien. Acá también hay una pregunta de Sandy Espinosa que dice, ¿qué normativas hay sobre trabajos de alto riesgo? ¿Cómo puedo saber el tipo de filtro y respirado para trabajos en caliente? Para saber la diferencia de filtro para exposición a pintura y humos metálicos, por ejemplo. Ok, a ver, mira, la madre de todo lo que es todo el tema de normativa, supervisión de trabajo de riesgos, hay un montón. Tenemos la NIOSH, tenemos la OSHAS, ¿no? Que cada una cuenta con una serie de criterios y controles específicos para las distintas actividades de trabajo de riesgo, ¿ok? Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, en cómo poder identificar el tipo de filtro, ¿no? Eso, bueno, cada empresa, ¿no? Que vende este tipo de filtros, llámese MSA y demás, tiene una clasificación de acuerdo al tipo de producto, ¿no? Al cual va a estar expuesto el trabajador. ¿Y dónde se marca la diferencia? En la parte interna de los filtros hay unas membranas, ¿no? Que si tú lo abres y lo verificas, bueno, evidentemente se hacen pruebas. Y justamente este ente técnico norteamericano, en la NIOSH o la OSHAS, hacen justamente estas pruebas, ¿no? Para evitar hasta qué punto puede llegar a generar un tema de exposición. Es igualito respondiendo, creo, a la otra pregunta del tema de los trabajos en altura. Uno a veces se pregunta, oye, ¿y por qué al metro 80? ¿Por qué no menos? ¿Por qué más? La Nayos hacía pruebas con muñecos, ¿no? Donde soltaba el equipo y se veía a partir de que, eh, bueno, hasta esta cierta altura se activaba el absorbedor de impacto y evitaba que la persona, cuando sufría una caída libre, termine impactando contra el piso, ¿no? Igualito, con el tema de, es un mundo el tema del tema de los filtros. Y ahí sí es un rol importante el rol que cumple el supervisor para poder asignar el tipo de filtro a utilizar dependiendo el tipo de material con el que se va a estar trabajando. Y acá hay otra pregunta, dice, ¿hasta cuántos metros de altura se puede usar andamios o hasta cuántos cuerpos? Bueno, eso realmente es variable, ¿no? Dependiendo de la actividad que tú vayas a realizar. Puede ser un andamio de 2 cuerpos, puede ser un andamio de 3 cuerpos y demás. Lo que sí, como recomendación, como ya les había comentado, los andamios tienen que ser normados, tienen que ser andamios multidireccionales, que cuenten con una certificación, resistencias, ¿no? Que todas las piezas sean de la misma marca, porque a veces arman el rompecabezas del andamio, unos con marca Layer, el otro con marca Ulma, y ya eso es otro tema para cuando veamos la capacitación para trabajos en altura. También hay que inspeccionar las rosetas, los horizontales y los verticales. Y ya uno define cuáles van a ser los controles para la actividad, pero lo normado es que siempre uno tiene que implementar medidas de control a partir del metro 80. Obviamente que al metro 80, pues no, dependiendo de la situación, pues no vas a estar pues con el arnés. Pueden haber otro tipo de medidas de control, plataformas con barandas y demás, ¿no? Eso es un poquito como para poder aclarar. Bien, acá hay una pregunta también de Roosevelt Eduardo Cutipa, que dice, buenas noches, ¿en los trabajos en altura el uso de arnés va dentro del EPP o por encima? Cuando se refiere que va por dentro o por encima, ¿de qué EPP? Porque obviamente cuando nosotros vamos a
a colocarnos el arnés de seguridad, es el arnés que va en el cuerpo, ¿no? Y dependiendo de la actividad, ¿no? Cuando hablamos de EPPs, me refiero al equipo con el que se va a soldar, al guante, el uniforme o el chavito, todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo normal o lo práctico, lo seguro es pues que el equipo te brinde protección al trabajador frente a una caída. Por un tema de practicidad, ¿no? Dependiendo del tipo de uniforme que vas a utilizar, si tú te lo pones encima, pues no te va a permitir manipular o moverte con normalidad. Y si tú estás utilizando otro tipo de actividad que no sea de soldadura, simplemente estás utilizando guantes y demás, normal, te lo pones ahí encima de la ropa y trabajas con normalidad, ¿no? No, no hay problema. Y hay otra pregunta de Peter Villanueva, dice, ¿qué tipo de filtro para el respirador se debe usar si está realizando trabajos de soldadura en una planta de ácido sulfúrico? Como les digo, hay una clasificación de los filtros dependiendo de la marca y hay uno que es específico para ácidos, ¿no? O si vamos a trabajar con humos, productos de la soldadura, igualito. Si es que vamos a trabajar con vapores orgánicos, con vapores inorgánicos, con amoníaco y demás, hay una clasificación, ¿no? Que tiene los filtros, ¿no? Y uno tiene que verificar de acuerdo al cuadro, o sea, no por hacer cherry a una marca, ¿no? MSA. MSA tiene toda una clasificación, dependiendo el tipo de material químico o humo metálico y demás. Entonces, cuando vamos a estar en una planta, como mencionaba, para el tema con ácido, pues tenemos que buscar, ¿no? De acuerdo a la composición del producto y revisar la ficha técnica del filtro y verificar, pues, cuáles son los controles más adecuados para poder garantizar un nivel de protección para esta actividad. Bien, Yesenia Barzola también pregunta, ¿cuál sería correcto el uso de guantes de soldadores? ¿Caña larga, cuero? Sí, esto normalmente se tienen que utilizar guantes, ¿no? De caña larga, justamente para poder, y al mismo tiempo el tipo de material en el uniforme, ¿no? Tipo jean, justamente para evitar que este material o esta viruta o este material incandescente pues pueda llegar a generarle un daño y que al mismo tiempo pues le permita al soldador o a la persona que va a ejecutar la labor tener una mayor practicidad al poder operar el equipoxicorte y los demás implementos, ¿no? Como lo vimos en la gráfica anterior cuando hablábamos sobre el tema del tipo de EPP a utilizar para actividades de trabajo con soldadura, habíamos hablado que era la careta, el chavito, no los lentes esos de luna oscura, sino es un equipo especial para trabajos en soldadura, y el uniforme tipo jean, el mandil de cuero y los escarpines, y que los bolsillos no estén abiertos, porque ahí se puede meter el material incandescente. Eso es un poco a grandes rasgos. Ah, bueno, y lo más importante, el filtro, ¿no? El tipo de filtro para estas actividades de soldadura. Bueno, ya daremos por concluida la sesión porque ya estamos sobre la hora. Agradecemos mucho la asistencia de los aquí presentes, también de usted, ingeniero, por compartir sus conocimientos el día de hoy. No, claro, un gusto haber podido compartir un poco la experiencia en esta supervisión, poder de alguna manera haber aclarado algunas dudas o algunas inquietudes, ¿no? A los participantes. Y nada, desde ya, pues agradecer nuevamente a Dicitur por darme la oportunidad. Y nada, simplemente desearles muy buenas noches y que tengan una excelente semana. Gracias, nos vemos, cuídense, buenas noches.